Ahí sí. Un contraejemplo o un ejemplo de cosas que no pasan. Una f de x y igual a x cuadrado y cuadrado dividido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si x y es distinto de 0, 0. Un clásico. Y 0, sí es 0. Primera cosa. F es continua en 0, 0. Pregunta seria. ¿Es continua en 0, 0 esa función? ¿Qué deberíamos chequear? Dominio el límite. Dominio. Bueno, dominios son todos R2. Así que ahí no hay problema. Tendría que ver si que la función existe en 0, 0. Existe, pues vale 0. Y lo siguiente es ver si el límite existe en 0, 0. Ver si ese límite existe en 0, 0. ¿Existe o no existe? ¿Qué creen? Que sí. Que sí. ¿Alguien cree que no? ¿O alguien más cree que sí? Al ojo. No, no existe. Ya veamos por qué. Tomemos una trayectoria x igual 0, por ejemplo. ¿Qué pasa si el x vale 0? Me queda el límite del y cuando tiende a 0, el x ya vale 0. Así que arriba me queda 0 y abajo me queda y a la cuarta. Y eso ya dijimos que era 0. Ahora, ¿qué pasa si tomo otra trayectoria? X igual y, por ejemplo. Me queda, cuando el y tiende a 0, arriba me queda y cuadrado por y cuadrado. Y abajo me queda y cuadrado más y cuadrado. Al cuadrado. Límite cuando el y tiende a 0. Y a la cuarta. Y abajo me queda 2y cuadrado al cuadrado. O sea, 4y a la cuarta. Simplifico y me queda un cuarto. Esos límites no son iguales. Por lo tanto, este límite no existe. ¿Es continua en 0, 0? No. ¿Claro está ahí? No es continua. No es continua, no. Entonces, chiquillos, de cálculo 1, si una función no es continua en un punto, entonces No es derivable. no tiene derivada en ese punto. Si una función no es continua en un punto, entonces no tiene derivada en ese punto. Ya, pues eso falla ahora. Calculemos la derivada de f con respecto a x o con respecto a y, el ejercicio es idéntico, en 0, 0. Como lo empezamos a hacer ayer. Límite cuando el h tiende a 0 de f de 0 más h, 0 menos f en 0, 0 dividido por h. Límite, voy a escribir todo nomás. H, 0. El x vale h y el y vale 0. Entonces me queda h cuadrado por 0 al cuadrado dividido en h cuadrado más 0 al cuadrado menos f en 0, 0 dividido por h. Lo primero, la primera parte que tiene h ahí vale 0.
Tiene derivada. Y si le hago con y, también. Entonces, primera cosa que se nos cae aquí de cálculo 1. ¿Qué puedo decir? Una observación pequeñita. No entendí qué fue lo que hizo. Ah, no. Derivé. O sea, lo primero que hice fue verificar si la f era continua 0, 0. Y después, para mostrar que el resultado de cálculo 1 no es equivalente a un f no es continua en 0, 0, pero sí tiene derivada en 0, 0. En cálculo 1, uno sabe que si la función no tiene derivada, o sea, no es continua en un punto, al tiro no tiene derivada en ese punto. Aquí puede pasar que no sea continua en el punto, pero que sí tenga derivada. ¿Claro? Eso fue lo que hice. Me preguntan por interno. Primero vi que la función no era continua en 0, 0. Y después vi que sí tiene derivada en 0, 0. ¿Cuál es la observación? ¿Qué puedo escribir? Que continuidad no implica que sea de Nonaker. Al revés. Diferenciabilidad implica continuidad. ¿O todavía no? Entonces, nada, no sé. Existen, medio horrible la T, existen funciones discontinuas en un punto. Existen funciones discontinuas en un punto, pero con derivadas en ese punto. Eso fue lo que mostramos recién. En cálculo 1 eso no pasa. Si uno tiene una función que no es continua, uno ya sabe al tiro que no tiene derivada. Lo tiene, pero asumido. Aquí no. Esa observación es importante porque a veces uno asume cosas. Y no es cierto. Para los verdaderos y falsos, como aparecieron en la prueba. Ahora, chiquillos, aprovechando eso y lo que vamos a ver después, vamos a ver plano tangente. Y vamos a deducir la ecuación del plano tangente. Plano tangente a una superficie. Entonces vamos a hacer un mono. Ahí le ponemos los ejes. Estoy leyendo el chat. ¿Podría ir lento en esta parte, por favor? Ya, lo voy a hacer lo más lento posible para terminar a las 3:30. Y después hacemos mono y ejemplo y todo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, chiquillos? Tengo un punto aquí en el suelo. Voy a hacer primero la raya y después voy a hacer el punto. Vamos a tomar un plano paralelo al eje, este es el eje Y, este es el eje X. Vamos a tomar un plano paralelo al eje X. Este plano se va a llamar Y igual a Y0. Voy a levantar este plano y vamos a cortar la superficie así. Entonces, la intersección de ese plano con la superficie me da una curva. La voy a pintar de rojo la curva para que se vea distinta, ¿no? Ahí está. Ahí está la curva. Voy a poner un punto por aquí. Después, si no me resulta la raya, lo borro. Este sería el punto X0, Y0. Entonces, aquí arriba estaría ¿qué punto? Esta de aquí es Z igual a F de XY. La superficie. Voy a borrar esos palitos que sobraron ahí. Corté la superficie con ese plano
y me da esa curva. Esa curva, ¿cómo es? Vamos a ponerle C1. De una variable, porque acuérdense que las curvas dependían de una sola variable. ¿Cuánto vale el X? El X vale X, ¿no? ¿Cuánto vale el Y para esa curva? ¿Y 0? Y 0. ¿Y cuánto vale el Z para esa curva? Ahí lo dice ¿F de el X, y 0? f de X, y 0. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la X, ¿no? Esa es la variable. Entonces, tomé la superficie, la corté con el plano y igual a I0. O sea, el Y siempre vale I0. El X varía, ¿no? Y esa curva tiene tres componentes, por la X, la Y y la Z. La X vale X, la Y vale I0. Y la Z, como es parte del gráfico, vale f de XY. Pero el Y siempre vale I0, así que por eso quedó así. Hasta ahí. Voy suficientemente lento. Profe, pero al Dígame. final, o sea, es que yo me lo imaginaba como un plano tangente. Me imaginaba, no sé, po, una pelota, por así decirlo, una curva, y ponerle como una tabla y tocaba como en un solo punto. En ¿No un solo es? punto. En ese punto. Ah, pero como que la atraviesa. Ya, pero este no es tangente. Este plano que anotamos recién no es tangente porque la corta en infinitos puntos. Ah, ya. Pero para allá vamos. Ya. Vamos para allá. Entonces, chiquillos, a esa curva roja le voy a calcular el vector tangente. Lo voy a pintar de azul. ¿Dónde está el azul aquí? Azul. Y vamos a calcular el vector tangente. Un vector para allá. El otro día vimos cómo calcular ese vector tangente. ¿Cómo se calculaba? El vector tangente a una curva. ¿Cómo se calculaba? ¿Cómo se calculaba? Derivando, no. La derivo. Derivada a toda rasca, pues en una variable. La derivada de x con respecto a x, 1. La derivada del I0, como es un número, 0. Y la derivada de lo último, como es una función que depende de dos variables, es la derivada de f con respecto a x. En x, y 0. Ahora es un vector general. Yo quiero un vector que pase justo por ese punto. Entonces, ¿qué hago? Evalúo. Evalúo en x0. En el x0 que está acá abajo. Entonces me da 1, 0. Y la derivada de f con respecto a x en x0, y 0. Y ahí tengo el vector azul. Hasta ahí, chiquillos, ¿cómo vamos? Procesando. Procesando. Tomé la superficie, la corté con un plano. Me creó una curva. A esa curva le puedo calcular la derivada. Y esa derivada genera un vector tangente a esa curva. Si es tangente a la curva, es tangente a la superficie también. Hasta ahí, más o menos. Ya, ¿por qué pido que esta parte se entienda? Porque vamos a hacer lo mismo, pero con un plano paralelo al eje Y. Vamos a hacer otro plano paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. Lo voy a correr un poquito más para acá. Así y así. Lo voy a cortar por aquí para que se vea.
Entonces, de nuevo, me genera una curva que va a pasar por ese mismo punto que vimos recién. La voy a pintar de verde esa. Otra curva, que también pasa por ese punto. ¿Cómo va a ser la curva verde ahora? Este es x igual a x0. ¿Cómo va a ser la curva verde? C2, pongámosle ahora, porque es otra curva. Sería ¿El x cuánto vale? x0, coma ¿Cómo ahí? El i varía, el i es cualquiera. Y la tercera sería f de x0, i ahora. O sea, la variable es i. Y busco un vector tangente. Pintémoslo de otro color el vector tangente. Pintémoslo este celestito. Un vector tangente a la curva verde. En ese punto. Entonces ese vector celeste, igual como lo hicimos recién, es la derivada. Con respecto a i ahora. 0, 1, la derivada parcial de f con respecto a i, en x0, i. Y evalúo. Para tener el vector. Con respecto a i, en x0 y 0. Y ahí tengo el otro vector, el celeste que está ahí. ¿Bien o no bien? Lo pinté de colores para que se vean los distintos vectores nomás y las distintas curvas. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió lo que hice? viendo. ¿Se entendió lo que hice? Ahora, ¿para qué lo hice? Para encontrar el plano tangente, pues, como me decían recién, pues si tengo una pelota y apoyo una plataforma encima, se apoya en un punto. Estos dos vectores que acabamos de encontrar, chiquillos, están en el plano tangente. ¿Por qué? Porque son dos vectores tangentes a las curvas y las curvas están contenidas en la superficie, entonces son tangentes a la superficie. Esos dos planos, perdón, esos dos vectores que están ahí, están en el plano tangente. Vuelta, memoria. ¿Qué necesitaba yo para encontrar la ecuación de un plano? Vector director. Casi, casi, casi. Tiene otro nombre. El vector normal y un punto. Normal. Eso. El director es para la recta. Necesitaba un punto y el vector normal. Ya tengo el punto, pues ese punto. Ese punto que está ahí, el punto x0 y 0, ¿cuánto? F de x0 y 0. F de x0 y 0. El x, el y y el z. Profe, Dígame. se puede definir, así como definimos f de x sub 0, y sub 0, el vector, el punto z sub 0, que represente ese punto. El punto no, pues el punto tiene tres coordenados. Sí. El x, el y y el z. Y en vez de ponerle f de x sub 0, y sub 0, ¿puede ser z sub 0? Claro, ¿y quién es el z sub 0? F de x sub 0, y sub 0. Eso. Es que mejor dejarlo escrito para que se vea que la tercera coordenada depende de las dos primeras. Como en álgebra o en cálculo cuando ponían y igual a f de x. Era para mostrar que la y dependía de la x. No era cualquier y. Entonces aquí el z es igual a f de x y. Profe, Dígame. entonces, en el plano y igual a y sub 0, generamos la curva 1, que es la que está arriba. La roja, sí. Luego, al derivar la curva, vamos a obtener el vector. Sí. En el punto, Ahí tengo que evaluar. ya, o sea, es que ahí me perdí.
la curva, luego el vector y luego evaluamos En el el X0. vector en el x0. Y el x0 es el punto. Es que depende de un número nomás, po, porque el otro ya está fijo. Claro, profe. Y ese x sub 0 representaría simplemente un punto que está en esa curva. Ese punto, justo ese punto. Porque justo ese punto es el X0 y 0, f de X0 y 0. ¿Viste? Mira, Ya entendí, profe. X0 y 0, f de X0 y 0. Es que si lo evalúo antes, eso, bueno, ustedes lo saben de cálculo. Si yo evalúo primero y después derivo, queda siempre Cero. 0. Porque si evalúo de una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces, ¿qué hace uno primero? Deriva y después evalúa. Si no, siempre da 0. Hasta ahí, chiquillos, ¿vamos bien? Tenemos el punto, tenemos los dos vectores, me falta el vector normal. Ya, y ese ejercicio ya lo hicimos. ¿Cómo hago el vector normal aquí? ¿Cuál sería mi vector normal? Producto cruz entre el vector azul y el celeste. Exactamente. Entonces, ese va a ser nuestro vector normal. El vector normal va a ser el vector, ¿qué color? ¿Qué? El C1. C1 en X0, cruz C2 en Y0. Prima. Ese va a ser nuestro vector normal. Y como ya tenemos el punto, estamos listos. Ya, producto cruz. Yo sé que ustedes saben hacer estas cuestiones. Lo voy a mirar nomás para hacerlo. 0 menos la derivada de f con respecto a x en x0 y 0, coma, menos es 1 por s, 1 por s, s por s. La derivada de f con respecto a y en x0 y 0, coma, 1. Ahí está mi vector normal. Ya estamos listos. Se acabó esta cuestión. El segundo no sería positivo. No. La segunda componente siempre hay que ponerle un menos antes y después hacer los cálculos. Ah, ya me acordé, sí, porque se hacía con una matriz chiquitita. Sí, sí, sí. Eso. Bueno, profe. Ahora, para efectos del ejercicio, chicos, vamos a considerar menos n. Si apunta para arriba o apunta para abajo, el vector normal es igual. Ustedes saben esa propiedad de producto grupo, ¿cierto? Que el producto grupo no es conmutativo. Si hago U cruz B, no es lo mismo que hacer B cruz U. Sale un menos ahí. Entonces voy a anotar el menos n, da lo mismo. Si apunta para arriba, apunta para abajo, es normal igual. Es para que no haya tanto signo menos. Aquí notamos el resultado entonces. La ecuación del plano tangente a z igual a f de xy en el punto x0 y 0, f de x0 y 0 es lo que notamos el otro día. X menos x0 y menos y0, z menos f de x0 y 0, punto. Dije que iba a anotar menos n. La derivada de f con respecto a x en x0 y 0, coma, la derivada de f con respecto al y en x0 y 0, coma, menos 1, igual a 0. Eso lo anotamos el otro día. Anotábamos ese vector que era x menos x0, y menos y0, z menos z0, y hacíamos un producto punto normal. Y eso tenía que ser 0. Ahí está. Ahora, si lo quieren desarrollar un poquito más, me quedaría primero por el primero, de f
de x en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada de f con respecto a y en x0 y 0 por y menos y0 más menos z menos más f de x0 y 0 igual a 0. Voy a pasar todo por un lado, ¿no? Voy a dejar esa voy a dejar aquí y voy a dejarlo igual a z. Más f de x0 y 0 igual a z. Esa es la ecuación del plano que pasa por el punto. La dedujimos. Hicimos un vector para allá. Este ejemplo es súper estándar de este argumento. Cortamos con un plano porque es más fácil, un plano vertical, que es paralelo a alguno de los dos ejes. Después hicimos lo mismo con el otro eje. Calculamos los vectores tangentes, hicimos un producto cruz y tengo el vector normal. ¿Clarito, chiquillo, o no clarito? Profe, Dígame. esto se ocupa siempre para cuando queramos resolver ejercicios de este tipo, ¿cierto? Siempre la Ahora, fórmula bueno, la- ahora ya tengo la fórmula, pues no tengo para qué hacerlo todo de nuevo. Ah, claro, no, no, pero me refiero a que siempre se ocupa la misma fórmula. Sí, Para siempre. cualquier... Si es que tengo una función. Si que tengo una función en el plano No, una función en el plano. Si es que estoy calculándole el plano tangente a la gráfica de una función. Por ejemplo, si tengo una esfera, no me sirve, porque una esfera no es una función. ¿Cierto? En álgebra, ¿cómo se sabía que una figura era o no era función? Una línea si era inyectiva. perpendicular a X. Tiramos una vertical. Eso lo escuché por ahí. Tiramos una vertical. Y si cortaba en 2 puntos, no era función. Entonces, me sirve cuando tengo gráficos de una función. En el caso particular de una esfera, no me sirve porque no es una función. Para un paraboloide, que va a ser el ejemplo que vamos a hacer al tiro. ¿Me sirve o no me sirve? No serviría ¿Por qué no? porque estamos viendo que en Z cortarían 2 puntos. Esa es como ¿Cuál- nuestra... ¿Cuáles 2 nuestro- puntos? Esta cuestión sigue para arriba, infinitamente para arriba. O sea, ¿En cuántos puntos corta la superficie? Una. cortarían uno. En uno no. Entonces sí es función. Si fuera el... ¿Cómo era que se llamaba el otro? Si fuera un cono, El de 2 hojas. claro, si fuera así, el cono es así, po. Tiene una vertical y corta en 2 puntos. No me sirve. Entonces, hay superficies que son gráficos de funciones y hay otras que no. ¿De qué depende? De si tiene una recta vertical, corta en 1 o corta en 2. Después, cuando veamos superficie, cuando veamos, ya vamos a ver plano tangente a superficie. Ahí sí, esa sirve para todo. Pero después. Aquí sirve solamente si es que el gráfico es el gráfico de una función. Por eso dijo que o era paralelo al eje X o ahí nomás. Porque si fuera Z, el Ahí deja de ser plano que es la función. función. Claro. Claro, ahí deja de ser función. Es igual que en cálculo 1 cuando tenían la implícita. Por ejemplo, yo podría calcularle la recta tangente a una circunferencia ahora con implícita. Volví a cálculo 1. Esto no es una función, po, pero sí le puedo calcular la recta tangente. ¿Cómo? Usando derivada implícita. Se puede, pero hay que hacer otra cosa. ¿Se acuerdan de eso? ¿O está muy lejos?
La verdad, profe, yo no me acuerdo. Cuando lo multiplicaba por y prima. Hacía toda la cuestión y por y prima. Le ponía después. Ese era un clasicazo. Hagamos ese para que vean que sí se puede. Es una circunferencia de radio 1. Derivo. 2x más 2y por y prima. Igual 0. Despejo el y prima. Menos x dividido por y. Ya, y elijamos un punto. Elijamos un punto de la circunferencia de radio 1. O si quieren, pongamos el otro radio para que sea más grande, radio 16. ¿Qué punto? 4,0. Ya, ese es fome. Porque si pongo 4,0 reemplazo, me queda 4 dividido en 0 y esa cuestión no existe. 2,2. 2,2, 2 al cuadrado, 4 más 4. Va, 4. Ah, colapsé. Ah, lo golpeé, lo golpeé. Busquen dos números que sumados den 16 y le sacan la raya a cada uno, pues, cabrón. El más fácil de todo. Ese. 8 y 8, 16. Entonces, ¿cuánto era la pendiente? 1. Y ahí viene el ejercicio de la recta de toda la cuestión. Y menos más 2 raíz de 2 igual a 1 por x menos 2 raíz de 2. Y ahí tengo mi recta tangente. Entonces, tengo una curva que no es una función, pero con derivada implícita le puedo calcular la recta tangente. Eso va a ser lo que vamos a hacer después. Lo que acabamos de hacer es cuando tengo una función y a esa función le calculo el plano tangente. Pero necesariamente tiene que ser función. Les muestro un dibujo para que vean que la cuestión funciona. Para que no crean que me lo estoy engrupiendo. X cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Ahí está. El punto 2 raíz de 2, coma menos 2 raíz de 2. Ahí está el punto. Está la circunferencia. Y la recta que nos dimos nosotros era y más 2 raíz de 2 igual a 1 por x menos 2 raíz de 2. X menos 2 raíz de 2. Pum, ahí está. Espectacular. Ahí está la circunferencia, ahí está el punto, ahí está la recta, todo calzado. ¿Clarito? Ahí tengo una curva que no es función y le puedo calcular la recta tangente. Eso es lo que vamos a hacer después. Lo que hice ahora fue tomar una función, que esta sí es función, y le calculé el plano tangente a esa función en un punto. Es un recordatorio, no, pues sí, eso ya lo hicieron en cálculo 1 alguna vez. Hagamos un ejemplito, chiquitito. Hagamos un paraboloide. Ahí pónganle número ustedes. ¿Cuánto? ¿Cuánto por x cuadrado? Para que tenga número esta cuestión, para que no sea tan fome. ¿Cuánto? 2x cuadrado. ¿Más cuánto? Al gusto del consumidor. Raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios.
Ya ahora quiero un punto que pase por esa curva. Ya, aquí se pusieron exóticos. Un punto que pase por esa curva. Por esa superficie. El 0,0. Otro que sea más entretenido. Porque si el X vale 0, el Y vale 0, el Z vale 0. Entonces te pasa por el 0, 0, 0. Fome. Eh, 2,4. 2,4, coma, la tercera está amarrada. No hay caso. Es decir, no lo pueden elegir. ¿Más cuánto? 8, no, 8 más 8 raíz de 3. 2, 4, 8, más 16 medio, 8 raíz de 3. Ya se me va a dar un punto re grande, pero ya no importa. Hagamos los números más decentes. Ese raíz de 3 medio cambiámoslo por un 3. Y pongamos 1 ahí, para que no sean números tan grandes. 8 más 3. Ya yo sé que me van a molestar, pero lo dejaré ahí. ¿Estamos? Entonces, profe, en la prueba, en la prueba va a salir un raíz de 3 medios, sí. Ese es el Pero eso da lo problema. mismo, puede ser cualquier número. Ahí. Ya, derivemos. Esta de aquí es f de 2,1. Ya, chiquillos, yo les digo ahora, porque uno siempre se da dos números y el tercero está frito, está amarrado. No son 3 números, son 2. El tercero no es cualquiera. Es la función evaluar el punto. Por si acaso. Hay harto ejercicio que dice que el gráfico de la función pasa por tal parte. Entonces hay que chequear de que si reemplazo las dos primeras coordenadas, tiene que dar la tercera. No puede ser cualquiera. Entonces hagamos los cálculos nomás. La derivada de f con respecto a x, 4x. La derivada de f con respecto a y, 6y. La derivada de f con respecto a x en el punto 1,2, todo se evalúa, me queda 4. Y la derivada de f con respecto a y en 1,2, 2,1. No 1,2, 2,1. En 2,1 son 8. Y 2,1 son 6. Y se acabó. La ecuación del plano entonces sería la derivada de f con respecto a x, 8, por x menos x0, 2, más la derivada de f con respecto a y, 6, por y menos 1, más la función 11 igual a z. Y ahí multipliquemos toda esta cuestión para que salga rápido. 8x más 6y, me quedan menos 16, menos 6, más 11 igual a z. Y juntemos todo un lado para que quede como la ecuación que tenemos siempre. Y aquí me quedan menos 22 más 11, menos 11. Y ahí está la ecuación del plano. Ya. Veamos qué da el gráfico. Si es que funcionó lo que hicimos o no. Si es que nos equivocamos en algún cálculo. Ahora uno puede chequear rápidamente si se equivoca en algún cálculo de esta cuestión. 2x cuadrado más 3y
al cuadrado. Ahí está mi paraboloide. El punto que elegimos nosotros, 2,1,11, está por ahí arriba. Lo vamos a achicar el gráfico para que se vea que está en el gráfico. Ahí está. Ahí está. No lo voy a correr un poco más para acá. Ahí. Ahí está, chiquillo, el puntito. Y vemos el gráfico. El plano, 8x más 6y menos z menos 11 igual a 0. Ahí está, perfecto. Ahí está el plano tangente con el punto y la superficie. No, de ahí no se distingue muy bien, pero ahí de ladito sí se ve. Entonces ahí está el ejemplito. Voy a cortar y voy a pegar por ahí para que se vea que sí es tangente y todo funcionó perfecto. ¿Claro, chiquillos, o no claro? Que esta cuestión funcionó, pero espectacular. Ahí está, la figura con el plano tangente en el punto. Ocupamos la formulita nomás después. Ya entonces, ¿de qué depende, según lo que hicimos recién, de qué depende la existencia de plano tangente? Depende si la función existe en el punto y si las derivadas existen en el punto. Primer requisito, que la función existe en el punto y que las derivadas existen en el punto. Si una de esas dos cosas falla, no hay plano tangente. Ahora viene la parte importante de todo esto. La diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Y queda poquito rato. Yo creo que lo vamos a alcanzar a hacer como en cálculo 1 nomás. Y después la otra semana lo retomamos como cálculo 2. ¿A qué me refiero con cálculo 1 y cálculo 2? ¿En una variable o en dos variables? Hagamos un recordatorio. Recordatorio. F' en un punto se podía escribir como el límite de x cuando tiende a x0 de f de x menos f de x0. Y todo está mugre dividido por x menos x0. Así era la definición de derivada en un punto. Ni un brillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mover un poquito el álgebra de aquí, esta cuestión, y vamos a llegar a un resultado. Y ese resultado es lo importante. Eso es lo que uno habla de diferenciabilidad. Ahora, chiquillos, lo que hicimos recién. La ecuación de la recta tangente a una curva en un punto, a una función en un punto. Era y menos f de x0. Estoy en cálculo 1. Volvimos a cálculo 1. Igual a la derivada de la función en el punto por x menos x0. Esa era la ecuación de la recta tangente a una función en un punto. Y puedo pasar ese f de x0, lo puedo pasar para el otro lado. F de x0 más f' en x0 por x menos x0. Esto es un recordatorio nomás de lo que era la recta tangente. ¿Estamos? Entonces, juntando estas dos cosas, vamos a ver qué es lo que es la idea de diferenciabilidad. Voy a pasar todo lo que está aquí en este límite, esto lo voy a dejar guardado por acá. Todo lo que está aquí en el límite lo voy a pasar al lado izquierdo o al lado derecho también. Para los dos lados, sí, solo sí.
f de x menos f de x0 dividido por x menos x0 menos la derivada. Y eso vale 0. Hago la resta. Voy a meter toda esta expresión en una sola fracción. Límite cuando el x tiende a x0. Mínimo común. X menos x0. Y aquí me queda f de x menos f de x0 menos f' en x0 multiplicado por x menos x0. Y eso sigue siendo igual a 0. Hice la resta de fracciones. Y ahora voy a hacer una factorización chiquitita. Voy a factorizar el menos que está ahí en el entre medio. Y aquí pongo un paréntesis. Entonces me queda f de x0 más, porque factoricé con un menos, f' de x0 por x menos x0. Y lo cierro. Y eso dividido por x menos x0 igual a 0. Y esta es la parte en cachap. ¿Qué es eso? Y Escuché una voz del más ¿qué allá. sería I? ¿Cuál I? Que es guardadito o guardadito. Estamos Esa. herramienta. Entonces ese que está ahí es la recta tangente. Recta tangente a f en x0. Ya hay que pensar un poquito, pues chiquillos. ¿Qué significa que la resta, aquí es donde uno piensa un poquito, qué significa que la resta entre esos dos números de 0? ¿Cómo son esos dos números? Entre Serían iguales, pues. eso, entre la función y la recta tangente, si la recta da 0 quiere decir que son iguales. No iguales, son iguales en el límite. O sea, si uno se acerca al x0, esas dos cosas tienden a ser iguales. Y esa es la idea de plano o recta tangente. Después vamos a hacer la del plano. Ahí después generalizamos. Pero esa es la idea de recta tangente. Como se lo expliqué el otro día. Que uno quiere que la función aproximarla por rectas. Entonces, si la aproximación es buena, la función y las rectas alrededor del punto son iguales. No se distingue una de la otra. Esa es la gracia de buscar rectas tangentes. De que uno, en vez de buscar una función muy extraña, ocupa recta. Y si la función y la recta se parecen, entonces mejor trabajo con la recta. Esa idea se ocupa un montón. En vez de trabajar con curvas, que son muy difíciles de trabajar, uno mejor trabaja con recta, porque es más fácil. Hagamos el ejemplito. Monístico. El ejemplo monístico, ¿no? Una parábola. O si quieren, ya que teníamos este otro ejemplo, lo teníamos listo. Ese. Ahí está la circunferencia y ahí está la recta. Voy a borrar la cuadrilla para que no se vea. ¿Qué pasa si yo me acerco al punto? Me acerco al punto, me acerco al punto, me acerco al punto, súper cerca del punto, súper cerca, 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 cerca. Eso significa cerca. Esa es la idea. ¿Qué es lo que pasa entre la recta y la curva? Alrededor de ese punto. Si hago un zoom, Tienden a ser iguales. tienden a ser iguales. Esa es la idea. Si la recta y la curva tienden a ser iguales, entonces la función es diferenciable. Y al revés. Si es diferenciable, entonces la recta y la curva tienden a ser iguales. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, digo, si uno se aleja ya no. Ya se ve que una es recta y la otra es curva. Pero con lo que estamos hablando es que alrededor de ese punto, si yo me acerco mucho, esas dos cosas tienden a ser iguales. Perfecto. Dígame. ¿Cómo dijo recién? Es que dijo algo recién. Digo tantas cosas. Cuando
¿Cuándo? Yo cacho que voy a ver la clase grabada mejor, y ahí le digo. Lo del Zoom, yo cacho, profe. Lo que es de que se acerca, capaz, no escuchó el socio. ¿Que me acerco o me alejo? Si me alejo ya se distinguen, pues, pero si me acerco mucho, Dijo que una cosa implicaba a la otra. Algo así. sí, solo sí. Pues. Si es diferenciable, entonces la recta y la curva se parecen. Y si la recta y la curva se parecen, entonces es diferenciable. Eso es así en palabras. Hay que tomar límites y que tiendan a cero. Pero esa es la Ya. idea de diferenciabilidad. Se parecen en ese punto, en x sub 0, y sub 0. En torno a ese punto. Esa es la misma idea. Bueno, yo siempre doy el mismo ejemplo porque es súper común de que uno piense que la Tierra es plana. De que el planeta es plano. ¿Por qué? Porque si uno se para y mira alrededor, es plano. Pero si uno se aleja lo suficiente, es una esfera. La misma idea. Si estoy parado en ese punto, uno ve plano. Pero si se aleja, esta cuestión es una esfera. Es exactamente la misma. La misma idea. ¿Claro o no claro? La Tierra no es plana. No. ¿Cómo que no, profe? ¿Cómo que no? No, a mí me gusta. Pana. A mí me gusta cuando me dicen que... ¿Cómo que no es plano? ¿Y cómo hay países de día y países de noche? Explíquenme eso. Lo calculamos con plano tangente, profe. Solamente por qué hay países de día y países de noche al mismo tiempo. Es una simulación. Son actores, como dijeron los españoletes, que en Chile eran puros actores. Eso, pues, chiquillos, eso es lo que vamos a hacer después. Vamos a ver la idea de plano tangente con la superficie y la diferenciabilidad. Y vamos a tener que calcular ese límite que estoy mostrando ahí. Hoy juega Chile, salió el tráiler de Matrix. Sí, no sé. Tantas cosas que pasaron hoy día. Salió que el próximo jueves no hay clase en la tarde. Tantas cosas. Eso no es, pues, chiquillos. ¿Cómo lo del profe? Dale, dime nomás. ¿Cómo lo del próximo jueves? Esa parte me interesó. Sí. Que llegó hace poco rato, bueno, me llegó al correo, no sé si a todos les llegó. Que el próximo jueves, mira, lo leo. ¿Dónde está? Secretaría General informa. Suspende actividades el día jueves 16 de septiembre del 2021 a partir de las 13 horas en todas las dependencias de la Universidad Austral de Chile. O sea que en la mañana sí hay clase. Sí, pero en la tarde no. Ah, qué fome. El puro jueves, profe, ¿no? El En puro adelante. jueves. El puro jueves, no, pero si el viernes es feriado. Ah, ¿verdad? Pero cabrón, uno de lo que más se preocupa es de los feriados. Que es la semana completa. Debería haber sido, pero no pasó nada. Es para el retorno de la presencialidad. Para que nos preparemos. Eso, pues, chiquillos. Los dejo en paz. Que tengan buen fin de semana. Y nos vemos el lunes. Chao, profe. Hasta la profe. próxima. Chao, chiquillos, que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Que esté bien. Chao, profe. Chao, chiquillos.